Hi students, soy Milko Álvaro, profesor de inglés del Centro Cultural Federico Chueca. Para esta lección de hoy, para el grupo de iniciación, vamos a trabajar lo siguiente. We are going to work the following. One question in the some lessons ago, algunas lecciones anteriores, we have said, hemos dicho, the different verbal forms. If you remember, si vosotros recordáis, when we work the different verbal forms, we begin in the most of the occasion, la mayoría de las ocasiones, from simple present, present continue, simple past, past continue, simple future, continuous future, conditional, continue conditional, present perfect simple, and present perfect continue, past perfect, simple past perfect, and continuous past perfect. Exactly, ¿no? Solamente para repasar, only to review, en una sesión principalmente, sobre todo para repasar, sobre todo el tema de las formas verbales. Entonces, if you remember, si vosotros recordáis, we begin with simple present. Simple present, la forma, tenemos dos vías, we have two ways. La primera es con el verbo to be o con to have. Son dos auxiliares que tienen sus formas determinadas. Son muy peculiares. Por lo tanto, si trabajamos el verbo to be, simplemente I'm, you are, he, she, it is, we are, you are y they are. Para la forma negativa, ya sabéis que tenemos que utilizar la partícula not. I am not y sucesivamente todas las personas. Y en la forma, la question form, la pregunta interrogativa, se pone delante el auxiliar, el sujeto, directamente, por ejemplo, am I, are you y ese tipo de forma. Entonces, pasa igual, por ejemplo, con el have. El have es bastante peculiar en inglés porque sus formas para una frase se pueden hacer de dos formas diferentes. Ahora lo comentaré un poquito más adelante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have, pasa igual que con el verbo to be, que para hacer la forma negativa, to do the negative forms, we put the adverb not. In this case, I have not or I haven't. For question form, colocamos, we put at the beginning the auxiliar. Por lo tanto decimos have I, have you, has he, she, it is, have he, she, it, have we, have you y have they. Para el simple present, importante, sobre todo para el tema del presente, sobre todo colocar la forma de infinitivo y teniendo la peculiaridad and to pay attention to add s in the third person. Por ejemplo, el verbo work. Yo digo, I work, you work, he, she, it works. Le añadimos la s. We, nosotros, we work, you work y they work. Sin olvidar el añadido de la s en la tercera persona en forma positiva. En la forma negativa, que esto es una de las cosas, for the negative forms, ponemos el do o el das según corresponda a la persona. Por ejemplo, para la negativa sería, si yo digo yo no trabajo, I don't work, you don't work, pero en cambio para la tercera persona utilizamos el doesn't. He, she, it doesn't work. Ahora en este caso no ponemos la s, solamente se pone en la forma de positiva, entonces, y luego seguimos la correlación, we don't work,
you don't work y they don't work. Para la forma interrogativa utilizamos estos we use auxiliar do o does and we put at the first position. Lo colocamos en la primera posición. Do I work? Do you work? Does he, she, it work? En este caso tampoco se pondría la S. Do we work? Do you work? Y do they work. Exacto. Por lo tanto, en la forma, un ejemplo peculiar es preguntar, oh, exactly, oh, excuse me, can I ask you, do you work o don't you work? ¿Trabajas o no trabajas? Oh, y en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, in this type of situation, the standard answer is yes, I do. For example, if you refer to the first person up, but imagínate que te refieres a la tercera persona. If you refer to the third person, you use yes, he does. Bien, esto sería un poquito en cuanto al presente simple. Es muy importante para la estructuración del presente simple, sobre todo a la hora de colocar los adverbios interrogativos, que es importante para mantener un cierto diálogo, a dialogue with other person. In this case, for example, questions that we can consider topics. For example, where do you live? ¿Dónde vives? Oh, I live in Manchester. Or other question, for example, where do you go? ¿A dónde vas? Diría, por ejemplo, I go to the cinema. Voy al cine. Other, for example, colocando siempre el adverbio interrogativo en la primera posición, siguiendo la correlación del auxiliar, el sujeto y el complemento. Por ejemplo, otra vez, why do you study English? Oh, because I need for my work. Porque lo necesito para mi trabajo. Son diferentes ejemplos en los cuales empleamos sobre todo el presente simple en correlación con el adverbio interrogativo. Otra cuestión, por ejemplo, how do you go to the work? How do you go to the work? ¿Cómo vas al trabajo? Well, I go by underground. Yo voy en metro. Directamente en ese tipo de forma. Entonces, otra cuestión, por ejemplo, sería trabajar con el what, con el qué, ¿no? Por ejemplo, what do you prepare in the kitchen? ¿Qué es lo que preparas en la cocina? Y una típica cuestión que podemos plantear es I prepare a cake. Imagine, for example, a lemon cake, un pastel de limón. Este tipo de situaciones en las que también tenemos que hacer, we must refer to put the frequent adverb. Colocar el adverbio de frecuencia también. Tipo always, generally, often, hardly ever, never. ¿Cómo colocamos? How do we put right in the sentence? ¿Cómo lo colocamos correcto en la frase? Depende del tipo de verbo. Depend of the type of verb. Si tenemos, if we have to be, to have, or any auxiliar, puede ser perfectamente un modal, lo colocamos después. Por ejemplo, frase, por ejemplo, que puede venir bien para estas estructuras sería, por ejemplo, él está siempre en casa. He is always at home. What happens if I have a different verb? ¿Qué ocurre si tengo un verbo diferente? Por ejemplo, el verbo, por ejemplo, comer. Una frase, por ejemplo, yo siempre como en el restaurante. I always eat at the restaurant. En este caso, lo colocamos delante del verbo que hemos visto con respecto al verbo to be o cualquier auxiliar que se colocaba detrás. Por lo tanto, muy importante, sobre todo, very, very important in a speaking to use right the simple present. Typical exercise that you can use
or you can practice is about the daily life. In this occasion, for example, viene muy bien tener muy claro el uso del presente simple en las tres formas que he dicho, en forma positiva, negativa, interrogativa, y su uso, and when we use in a normal conversation about the daily life. For example, what do you do every day? What is your routine life every day? Sería un poco sería un poco la primera lección en la que vamos a relacionar, that is the first lesson, that we join different forms, verbs, adverbs, and type of sentence, and to try doing several structures. This lesson you can follow, esta lección la podéis seguir en el canal de Educo. Gracias.